pone sueños en nuestros corazones y en nosotros despertó un deseo para adorarle, traer bendición y esperanza. Creo que la mejor manera en la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios por su gran amor es a través de nuestra canción. Cuando vemos la grandeza de Dios en lugares como este, nos inspira a entregarle todo lo que somos. Amo adorarle. Hay un latir en nuestro corazón cada vez que cantamos. Nuestro anhelo es que el corazón de Dios reciba nuestra adoración. Dios nos habla todo el tiempo, a todas horas y en cualquier lugar, y su voz es como melodía. Cuando nos unimos en adoración, nos envuelve su gracia y experimentamos la libertad de ser sus hijos. Somos su iglesia. Latir es iglesia. Latir es conectarte con Dios. Es saber que todo va a estar bien. Es disfrutar cada momento. Es avanzar. Latir es estar con mis amigos. Latir es movimiento. Es amar mi ciudad. Es caminar a las promesas de Dios. Latir es aprender algo nuevo. Es divertirme. Es ver la vida desde otra perspectiva. Latir es estar con los que amamos. Todo lo que has creado tiene un latir por tu nombre. Levantaré, los muros veré caer. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar aquí una vez más, Padre. Padre bendito, te pedimos que tú obres en nuestras vidas, que tú seas el que hable a nuestros corazones, Señor. Queremos conocerte, Padre bendito. Queremos llegar a tu corazón, Padre Santo, ser agradables ante ti, Señor. Estamos buscando tu rostro, Padre Santo. Ilumina, Señor, ayúdame a expresar, Padre bendito, lo que tú quieres que yo hable, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que esté escuchando. Señor, abre nuestros oídos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Declaramos cielos abiertos, Padre Santo. Declaramos nuestros sentidos abiertos para gloria y honra tuya, Señor. Queremos conocerte, Padre Santo. Muéstranos tu bello amor. Muéstranos tu personalidad, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Bien, hermanos, el tema de hoy, como ven en las pantallas, dice conociendo al Padre. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay un solo Dios verdadero? ¿Cuántos de nosotros sabemos que ese Dios es amoroso, es misericordioso? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Él se manifiesta en tres personas? Y déjame decirte que Él quiere que nosotros conozcamos lo que Él es. Él quiere que conozcamos su palabra, quiere que conozcamos su carácter, quiere que conozcamos lo que hay en su persona. Y fíjate que en el Antiguo Testamento, Él quiere que nosotros lo conozcamos como un padre.
Porque déjame decirte que antes que todos esos nombres por el cual nosotros los conocemos, que sería Adonai, como nuestro sanador, como nuestro salvador, como nuestro creador, Él quiere que conozcamos que Él es Padre. Y es el mejor rol que Él ha querido que nosotros conozcamos, porque antes que todos esos roles en el cual se ha manifestado a través de su palabra, yo creo que el principal rol y más grande es ese, el que conozcamos que Él es Padre antes que todas esos roles en el cual lo hemos conocido a través de las circunstancias. Y déjame decirte que en el Antiguo Testamento hay 15 referencias de Dios como Padre. Muy pocas en realidad, y siempre se dirigía hacia el pueblo de Israel cuando en plural. Pero déjame decirte que Él quiere que nosotros tengamos una relación más personal con Él. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, Él se ha dado a conocer, o nos ha querido dar a conocer ese rol como Padre que Él ha querido. Lo conocemos y yo creo que muchas veces hemos escuchado que Él es el creador. Con su palabra Él creó los cielos, creó la tierra, creó todo lo que hay y nos creó a ti y a mí también. Pero fíjate que en el Antiguo Testamento lo dicen, quisiera que me acompañaras a Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y fíjate que Él dice que si en algo tenemos que alabarnos, es en conocerle. Y sigue diciendo: más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y en conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él quiere que nosotros nos alabemos de conocerle. Es un privilegio que Él haya llegado a nuestras vidas. Que Él haya llegado nos haya abierto el conocimiento para entender su palabra, para entender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La mayoría de las personas allá afuera se alaban porque tienen riquezas, se alaban porque se están midiendo unos con otros quién tiene más. La mayoría de las personas se alaban de creerse muy sabios en su propia sabiduría, cuando dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y tú y yo tenemos ese temor. Pero déjame explicarte un poco de lo que es Dios. Sabemos que Dios es un Dios trino. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que en el principio Él creó al hombre y dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Así que tú y yo nos parecemos a Él. Somos seres tripartitos. Somos seres que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. No sé si recuerdan algunos. Yo recuerdo que veía las caricaturas y aparecía un diablito aquí y un angelito acá. Y el angelito muchas veces el diablito muchas veces te llevaba a hacer cosas malas según la caricatura, ¿no? Y el angelito no, te decía: no hagas eso. Y el alma estaba aquí en medio, o la persona está en medio y no sabe para dónde, ¿no? Así somos nosotros: espíritu, alma y cuerpo. Y Dios es así también. Yo sé que es muy poco la semejanza en la que más o menos lo voy a explicar, pero es más o menos para que lo entiendamos. Es como una sustancia del H2O.
La sustancia del H2O es de 2 de hidrógeno, oxígeno, que viene saliendo la sustancia del agua. Luego se manifiesta en sólido, en hielo. Después podemos verla también en gas. ¿Sí? Y si nosotros no supiéramos que es la misma sustancia, si no hubiésemos ido a la escuela y no hubiéramos aprendido que es la misma sustancia, tal vez no nos imaginaríamos que es la misma sustancia, nada más que en diferentes roles. Y así es Dios, ¿no? Pero sigue siendo la misma sustancia, sigue siendo agua, hielo y gas, vapor, pero sigue siendo la misma sustancia. Así es Dios, más o menos, para que nos demos una idea de que Él sigue siendo el mismo, nada más que en diferentes circunstancias vamos viendo. Pero nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios santo, es un Dios que no cualquiera lo tiene, ¿sí? Y no es porque nosotros hayamos sido buenos para hacerlo, sino porque Él tomó la decisión de amarnos, ¿sí? Y como les decía, en el Antiguo Testamento se menciona 15 veces la palabra Padre, muy pocas como referencia a el pueblo de Israel. No se refería a Dios como Padre o no oraban a Dios como Padre. Y en el Nuevo Testamento, cuando ya viene nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en escena, empieza y se menciona en el Nuevo Testamento más de 250 veces la palabra Padre. Era la palabra preferida de nuestro Señor Jesucristo cada vez que Él oraba. Y cuando Él empezaba a orar así, los judíos se quedaban, ¿qué onda? Y no es porque ellos no hayan sabido orar, sino porque ellos se referían a Dios como el Eterno, como Adonai, como el Señor. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza a orar, empieza a hablar así con una comunión íntima. Él vino a modelar la relación que tú y yo tenemos que tener con el Padre. Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero Jesucristo tenía bien claro que Él era el camino, pero no es el final. La meta a donde tenemos que llegar, o lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a hacer, es llegar a tener una comunión con el Padre. Porque cuando tú y yo entendemos o empezamos a entender lo que Dios quiere para nosotros, muchas veces tenemos relación perfecta con Cristo. Y está muy bien, eso no, está perfecto. O con el Espíritu Santo. Pero con el Padre como que lo hemos dejado un poco allá. Fíjate que cuando yo empecé en el Evangelio, mi oración casi siempre iba dirigida a Jesús. Y algo me decía que yo tenía que referirme al Padre también. Pero a mí me daba mucho temor, como cierta respeto, lo sentía lejano. Lo sentía lejano no tenía la suficiente confianza de hablarle al Padre. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Por eso seguimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pero al Padre lo hemos dejado allá. Es como si tuvieras un hijo y te invita a la casa de tu nuera y van y entran y tú recibes al hijo. El hijo te recibe y pasas, pero te dice siéntate ahí en la sala.
Mientras ellos van a preparar comida, disfrutan estar preparando, después se van al comedor, gustan lo que prepararon y de vez en cuando voltean a la sala y te dicen, ¿estás bien? No hay una comunión, te está dejando a un lado. Y el Padre lo que quiere es que nosotros tengamos una comunión, que lleguemos allá. ¿Recuerdan el tabernáculo de reunión? Cuando entramos al lugar santo, donde está nuestro Señor Jesucristo, cuando venimos a la iglesia y adoramos y alabamos a Dios y estamos en la alabanza y estamos gozosos porque Dios ha pagado por nuestros pecados. Es cierto que ha pagado por nuestros pecados y que debemos de gozarnos, pero cuando entramos en la adoración es cuando llegamos al lugar santísimo. ¿En qué lugar te encuentras tú cada vez que oras? ¿Llegas al lugar santo pero no entras al lugar santísimo? Dios quiere que tengamos una comunión con Él, que le conozcamos tal cual es Él. El Padre es el que juzga, es el que decreta la palabra. Jesucristo viene y la ejecuta. El Padre es el que juzga, el que dice esto está bien, esto está mal, es el que mira lo que está bueno, lo que está mal. El Padre siempre está ahí viéndonos. Jesucristo es el que vino a pagar por nuestros pecados, el que nos redimió de nuestros pecados. El Espíritu Santo es el que nos consuela cada vez que tú y yo estamos pasando por circunstancias difíciles. No sé, podría ser un luto. ¿A quién debemos clamar cuando tú y yo estamos tristes? A la persona del Espíritu Santo. Cuando tú y yo necesitamos lavar nuestros pecados, ¿a quién deberíamos de clamar? A nuestro Señor Jesucristo para que nos lave nuestros pecados. Pero dice que para llegar al Padre, primero necesitamos aceptar a Jesucristo para poder llegar al Padre. Para poder tener esa comunión con el Padre, tú y yo necesitamos a Jesucristo. Necesitamos el camino para poder pasar y llegar al final con el Padre, con esa relación que tú y yo necesitamos. Por eso es que muchas veces tal vez ya aceptamos a Cristo, tal vez somos salvos, pero necesitamos tener esa relación con el Padre. Él es el que, el Espíritu Santo es el que siempre nos va a consolar, es el que siempre nos va a hablar con amor. Es como una mamá que cada que tú te sientes mal, la mamá va y te apapacha y te está consolando. Jesucristo viene y también te abraza y está ahí, pero el Padre es el que llega hasta lo más profundo de tu corazón y empieza a decirte por qué causa no hemos avanzado como cristianos, no tenemos crecimiento como cristianos porque no hemos tenido una relación con el Padre. Y fíjate que muchas veces nos ha afectado esto de tal vez las circunstancias en las que hemos vivido. Tal vez nos tocaron unos padres que no nos dieron ese amor, ese cariño. Tal vez nos rechazaron, nos abandonaron. Y muchas veces eso que estamos viviendo o que vivimos en nuestra infancia nos afectó. Por eso nos cuesta tener una relación cercana al Padre. Y Él quiere que tú lo conozcas, Él quiere que tú sepas. Fíjate que había un hombre que dice que cuando él tenía únicamente 7 añitos, lo habían golpeado en la escuela. Y él llegó con su padre y le dijo: papá, defiéndeme, me pegaron en la escuela, mira cómo vengo. Y su papá le dio otra y le siguió pegando y le dijo: por tonto
te golpearon? ¿Por qué no te defendiste? En lugar de que el padre lo abrazara, lo consolara, le diera seguridad. Cuando tú y yo tenemos un padre que está haciendo su papel de padre en casa, todo cambia. Todo cambia. En primera, la esposa se siente segura, se siente respaldada por su esposo. Hay paz, hay alegría en casa. Y por consecuencia los hijos adquieren seguridad también. El padre es un rol muy importante en nuestras vidas. Y Dios quiere sanar eso. Como te decía, este hombre cuando creció llegó a los pies de Jesucristo. Y él pensaba que todo estaba bien. Pero una tarde él dice que no tenía un solo peso para pagar su renta. Y dice que él le dijo a Dios: Señor, tú dijiste que tú ibas a ser mi proveedor, Señor. Sé tú mi proveedor. O mentiste y lo hiciste igual que mi padre. Ese padre que siempre que lo necesité nunca estuvo ahí. Y dice que cuando escuchó tocar la puerta, eran unos hermanos que le dijeron: Dios nos dijo que trajéramos esto. Y le habían llevado un dinero para que él se ayudara con lo de su renta. Y él dice que empezó a llorar y le dijeron: no te preocupes, hermano, todo está bien, Dios es tu suplidor. Y que le dijo: sí, hermano, yo lo sé, pero quisiera que supieran que hace 20 minutos le estaba reclamando a Dios que él había sido igual que mi padre terrenal. Él quiere que tú y yo conozcamos, quiere sanar nuestras heridas. Dice su palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Él nos va a recoger. No importa la circunstancia en la que estemos, Él lo que quiere, Él está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Él quiere que lo conozcamos en ese rol de padre, que es el más importante. Cuando Moisés llegó a la tierra de Madián, en el monte Sinaí, está en Éxodo 3, si después quisieras tú buscarlo, dice que Dios le habló y le dijo: ve a Faraón y diles que yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Y él le dijo: pero cuando yo me presente ante el Faraón, ¿qué le voy a decir? ¿Que quién me envió? Y dice la palabra de Dios que él le dijo: yo soy el que soy. Diles que el yo soy te envía. Y esa palabra la dejó así, ese nombre, se dio a conocer con ese nombre de yo soy, para que tú termines: yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu refugio, yo soy tu roca, según la circunstancia en que tú la estés viviendo. Pero el rol más importante que después añade todo eso es el del Padre. Es el de un padre que siempre está atento ahí a cuando su hijo necesita, a cuando nosotros clamamos a Él. Así quiere Dios que le conozcamos, porque Él es un Dios generoso. Es un Dios, es un Padre funcional en nuestras vidas. Y nuestro Señor Jesucristo oraba: Padre, cuando los enseñó, les dijo: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos se quedaron, yo me imagino que, ¿qué onda? Por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Como que esta petición está un poco fuera de lugar, y tú te preguntas: ¿por qué le decían enséñanos a orar si ellos eran judíos? Ellos sabían orar, pero no sabían orar como Jesús. Jesús vino a modelar la verdad.
Jesús vino a modelar esa relación que tú y yo tenemos que tener con el Padre. Por eso le decía, te alabo, Padre, porque has escondido todas estas cosas de los que se creen sabios, pero siempre mencionando al Padre, porque Él quería modelar la relación que Dios quiere que tú y yo tengamos con Él. Por eso los judíos se quedaban pues atónitos y decían, pues, ¿por qué tanta confianza? ¿Por qué hay una relación tan cercana con el Padre? Pero Dios quiere eso, que incluso Él llegó a hablar de Dios como Abba Padre. Llegó a mencionar Abba Padre. Abba viene, es una palabra que quiere decir algo así como papito. Es alguien que tiene una relación muy cercana con su padre. Y ellos, me imagino que debieron de haberse quedado. El padre en griego quiere decir formador de nuestro carácter, de nuestras actitudes. Él nos corrige, nos forma. Y lo más padre es que Él no tiene preferidos. Como muchas veces nosotros como padres le damos preferencia a otro hijo. Él no tiene preferidos. Él está buscando que tú y yo tengamos esa relación con Él. Él quiere que tengamos esa confianza en Él. Él quiere ser nuestro Redentor. Por eso una persona que no ha conocido a Dios Padre no puede tener ese amor, esa misericordia, porque no ha conocido el amor del Padre. Él fue el que tomó la decisión de que Cristo viniera a morir aquí en la tierra por ti y por mí. Él fue el que tomó la decisión. Es el amor y el corazón tan grande de nuestro Dios. Y quisiera que me acompañaras para ver más o menos Jesucristo nos dejó una anécdota donde más o menos nos demos cuenta del corazón de un padre. Quisiera que me acompañaras a Lucas 15, 11. Está hablando de la parábola del hijo pródigo. Dice así: yo también digo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Jesucristo quiere que está enseñándonos aquí que este padre, el amor de un padre terrenal hacia sus 2 hijos, porque dice la palabra de Dios que les repartió a los 2 los bienes. Así dice aquí en el 12. Dice, es que nos está dando a conocer que Él es un Dios generoso. Él no es un Dios de pobreza, Él es un Dios generoso. Y dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven tomó una decisión equivocada. Muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas, pero el Padre siempre está ahí como lo dice esta parábola. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Quiere decir que las decisiones que tú y yo tomamos, llegan las consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Llegan las bendiciones o las maldiciones. Por eso Dios nos dice en su palabra: he aquí que yo pongo delante de ti la maldición y la bendición.
Y todavía nos da un consejo y nos dice, escoge pues la bendición para que te vaya bien, para que vivas tú y tu descendencia. Pero podemos juzgar a este joven, pero yo recordaba cuando estuve en la adolescencia y igual estábamos rebeldes, ¿no? No podemos juzgar, sino más bien aprender de las cosas que estamos viviendo. Que si nos da nuestros hijos es para ayudarles a que ellos le tiren al blanco. Dice la palabra de Dios que los hijos son como flechas. Y nosotros tenemos que ayudarles para que ellos le atinen al blanco y no tengan tantas equivocaciones como tú y yo las tuvimos anteriormente. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre. Dice que vinieron las consecuencias de lo que nosotros decidimos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Quiere decir que este hombre se fue al mundo. Se fue al mundo porque los judíos no criaban cerdos. Era un animal impuro. Él estaba perdidamente en el mundo y deseaba llenar su vientre de las algarrofas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice que volvió en sí, que no era el mismo, ¿verdad? Muchas veces necesitamos sufrir para poder valorar lo que tenemos. Y volviendo así, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice la palabra que ya no quería ser, él entró en acción. Él no se quedó viendo, dice que levantándose, tomó acción y fue y pidió perdón. Y ya no como un esclavo, porque los esclavos se quedaban en casa. Los esclavos disfrutaban de las bendiciones de su amo. Y si este hombre era generoso, era bueno, pues los esclavos estaban, ya quería ser un jornalero. Los jornaleros únicamente llegaban en cierta temporada del año para poder trabajar en ciertas haciendas, porque necesitaban más trabajadores en esa temporada. Entonces los jornaleros llegaban y trabajaban determinado tiempo ahí, después pues ya se iban. Y dice que este hombre fue con verdadero arrepentimiento. Tú y yo no podemos obligar a nadie a amar a nuestro Señor. No podemos obligarlos. Lo que tenemos que hacer es ser misericordiosos como este hombre lo estaba haciendo con sus hijos. Y lo demás le toca a Dios. Y dice en el 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién fue? Dice que el padre viendo de lejos, lo vio que venía de lejos. Quiere decir que el padre estaba atento esperando a que él llegara, ansioso de que él llegara. Y dice que corrió y lo abrazó y lo besó. El que corrió a besarlo y abrazarlo fue el padre. Y así es nuestro Dios. Él es el que tomó la decisión para salvarnos a ti y a mí, para tener una relación con Él. Él fue el primero que tomó esa decisión.
Y dice el 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué tal el corazón del Padre? El Padre es misericordioso, es bondadoso, es bueno. Y Él quiere que nosotros restauremos nuestra relación con Él. Que es cierto que necesitamos a Jesucristo para poder llegar al Padre, pero no quedarnos en el camino nada más, sin avanzar, sin crecer. Ya nos hemos quedado ahí estáticos. Cuando el Espíritu Santo ve que una iglesia empieza a tener comunión con el Padre, empieza a trabajar ahí, empieza a manifestarse y viene un avivamiento. No nos quedemos en la alabanza, adorando y dando gracias a Dios por Cristo, por el perdón de nuestros pecados, sino que terminemos y lleguemos al lugar santísimo para alabar y bendecir el nombre de Dios, para que entremos en adoración con nuestro Padre Celestial, con el mejor Padre del mundo. Él no nos va a fallar, Él quiere que estemos ahí. Y quisiera que me acompañaras a ver este video. Déjame decirte quién eres para mí. Eres mi hijo amado y estoy orgulloso de ti. Antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, te conocí. Incluso antes de que nacieras, te elegí. Sé quién eres. Te conozco mejor de lo que nadie te conoce y no me avergüenzo de ti. Aunque tu padre o tu madre pudiesen llegar a olvidarse de ti, yo no me olvido, yo no te abandono, yo no te rechazo. No tengas miedo, he pagado tu rescate y te he puesto un nombre nuevo. Eres mío, eres precioso a mis ojos. Seré yo quien te honre y quien te muestre amor de muchas maneras. Para mí, tú vales cada gota de mi sangre. Olvídate de las cosas pasadas que te hacían sentir vergüenza. Estoy haciendo algo nuevo en ti, algo extraordinario que no podrá ser arruinado, porque yo terminaré lo que he empezado. Te lo prometo. No hay nada que puedas hacer para que te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Te amo al 100% y te estoy amando así ahora mismo. Incluso aunque todas las fuerzas del infierno se opusiesen a este amor, nada podrá separarte de mí. Porque mi amor por ti es más fuerte que la muerte misma. Quiero que lo entiendas. Mi mayor placer es amarte sin límites. Estoy cantando una canción de amor sobre ti, estoy bailando de alegría por tenerte y he convocado una gran fiesta en el cielo para celebrar tu rescate. Permíteme decírtelo una vez más, no tengas miedo, solo esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo para enfrentar cualquier desafío. Solamente preocúpate por guardar mis palabras y meditar en ellas todos los días. Pero no te preocupes por el día de mañana, porque tengo buenos planes para ti. Tengo pensamientos de bien y no de mal para darte un gran futuro. Incluso haré que las dificultades de tu vida te sirvan para bien, para que llegues a ser como yo he pensado que seas. Te ama tu Padre Dios. Este video está precioso porque está hablándonos de la palabra de Dios.
amigo, quisiera que tú pensaras en qué relación estás con el Padre. ¿Tienes una comunión íntima con el Padre? ¿O lo has dejado olvidado ahí en la sala? Te invito a que tú restaures tu relación con el Padre. Él quiere que tú y yo lo conozcamos más a fondo. Él quiere que tú y yo hablemos con Él. El Padre es la única persona que nos va a ayudar a decirnos por qué pecamos, por qué estamos pecando. Te invito a que así lo hagas y que tú busques del Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu amor y tu misericordia tan grande. Bendecimos esa bondad como la de la parábola que acabamos de leer, Señor. De un Padre generoso, de un Padre misericordioso que siempre está ahí para sanar nuestras heridas. Queremos conocerte, Padre bendito. Queremos restaurar nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Necesitamos que tú seas el que dirija nuestros pasos, Señor. Queremos llegar a la meta, queremos llegar al lugar santísimo, Señor. Queremos conocerte, Padre. Queremos conocer qué te agrada, qué no te agrada. Queremos tener una comunión íntima y poderte llamar Abba, Padre, Señor. Tú eres nuestro papito lindo, Señor. Tú eres el mejor Padre para nosotros, Padre bendito. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Bendecimos tu reino, tu misericordia y tu bondad. La bendecimos, Señor. Gracias por tomar la decisión de amarnos, Padre Santo. Gracias, Señor bendito. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano. Sigue conectado.